buenos días nuevamente, buenas tardes, buenas noches en el canal Entrenador de Emociones. Espero que las cosas estén bien, que estén mejorando, ojalá que puedas avanzar en tu cometido. En el caso de que quieras cambiar, obviamente. En el caso de que quieras cambiar de trabajo, obviamente espero que te vaya bien, que cambiar de trabajo no es solamente ir a salir a golpear puertas, sino que tiene que ver también con algo interno. O quieras mejorar tu relación de pareja o tu relación familiar, todo tiene que ver con cambios internos. Alguien dijo, conversaciones incómodas hacen relaciones fuertes. Espero que lo que estamos subiendo, lo que estoy subiendo al canal te pueda ser útil, te pueda servir, te pueda acompañar para desarrollarte como persona. Que no perdés nada, porque en el caso puntual de que Jesús no te venga a buscar o Jesús no exista, o que Dios no exista, en ese caso, no perdés nada, no tenés nada para perder. Al contrario, llevaste una vida más agradable, más sana, con un propósito, con una esperanza, con una tranquilidad. En el caso que exista y no estás usando las herramientas que Dios te da, que Jesús te da, te estás perdiendo oportunidades únicas, no solo para vos, sino también para tu gente, para tu entorno, para tu familia, para desarrollar mejor tu trabajo. Las cosas en sí mismas no se solucionan solas, una tiene que accionar, y cuando me refiero y hago este ejemplo, me refiero puntualmente a todo, para que se solucione uno tiene que trabajar, tiene que accionar. Así que el objetivo del canal, que siempre lo menciono, es esto, ¿no? Que vos tengas herramientas para que puedas trabajar, que tengas una receta que la puedas aplicar y que si la receta no te sirvió, bueno, cambiar los ingredientes, cambiar las formas y seguramente algo va a salir de esa receta. En esta oportunidad te vuelvo a traer el capítulo 3 del estudio de la Biblia. De esto hay mucho para hablar. Ni que lo hagamos en 10 capítulos, vamos a alcanzar a desarrollar todos los temas. Tenemos que hablar de la hermenéutica, del exégesis, tenemos que hablar del hipérbola, del sincretismo. En fin, hay que hacer un estudio muy profundo para que vos puedas entender cómo accedemos a la Biblia y a desencriptar los mensajes que hay. Hay que estudiar mucho. Pero bueno, nosotros estamos arrancando estos 2 capítulos, este tercero, para mí, forma de verlo es una introducción, a pesar de que ya estamos trabajando fuerte con esto, es una introducción. Y quería en esta mañana, en esta oportunidad, traerte puntualmente, volviendo al Antiguo Testamento, y recordarte cómo nos llegó, cómo la Escritura llega a nuestros días. La Escritura, no me refiero a la Biblia, sino a la Escritura en general, porque esta Biblia no es el original, esto es copia de copia. Más copia la copia y más interpretaciones, porque esto también hay una serie de interpretaciones ahí adentro que no están sacados puntualmente del original. Por eso te invito a que, independientemente de que vos me creas lo que te digo, que lo puedas googlear, que lo puedas buscar por otro lado también, de fuentes correctas, no de fuentes religiosas, porque ellos te van a decir lo que vos querés escuchar. Haciendo un repaso del Antiguo Testamento, que bueno, la Escritura nace allá por el año 3500 a.C. de Jesús, los orientales como los chinos 1200 años, y los hebreos entre el 700 y el 1000, más cerca del 700 que del 1000. Como no hay puntualmente, no hay forma de demostrar, porque todo se aplica a la fe, aun cuando busquemos evidencias científicas, se basa en la fe. Todo es fe. Y dentro de eso que nosotros podemos encontrar, hay alteración de culturas, de tiempos de guerras, de lluvias, de terremotos, de volcanes, de cambios climáticos.
que eso no es nuevo, eso es más viejo de lo que tiene la vida sobre la Tierra. Entonces, uno no puede decir esto data del año 3500, se encontró en tal lado y lo podemos creer a ojo cerrado, sabiendo que quedó ahí guardado como en una caja fuerte y quedó anclado en el tiempo. Eso es medio infantil poder creer eso. De todas formas, lo que nosotros podamos llegar a encontrar en la Biblia, te vuelvo a repetir, es una caja con un mensaje. Cada versículo tiene un mensaje, bueno o malo, dependiendo con la mirada que vos lo veas. Y ese mensaje que vos rescates tiene otro mensaje más oculto. O sea, no es un solo mensaje de un mensaje. Ese mensaje puede tener 10 diferentes mensajes. Y está en vos, la mirada que vos tengas, que te pueda servir o no. Por ejemplo, Mateo 21, 22 te dice, si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración. Ahí tenés un mensaje, si vos crees, todo lo que vos pidas, lo vas a recibir en oración. Bueno, ese es el primer mensaje y es global. Podemos sacar un mensaje, otro mensaje. ¿A quién se lo pedimos? Al universo. Ahí tenés un segundo mensaje. Tercer mensaje, ¿a quién se lo pedimos? A mamá y a papá. ¿A quién se lo pedimos? A Dios. Fíjate la cantidad de mensajes que tenemos. Que pidan en oración. En oración sería que tengo que escribirlo. Sí. Lo tengo que recitar. Sí. Tengo que hacer un recital de oraciones todos los días. Sí. Fíjate la cantidad de mensajes y anda entrelazando. Entonces, si ustedes creen, todos recibirán todo lo que pidan en oración. O sea, tenés que desglosar qué es creer también. Tenés que desglosar la palabra todos. O sea, que de un mensaje, de un versículo como Mateo 21, 22, podemos sacar un sinfín de interpretaciones. ¿Me explico? Puede ser algo esotérico también. Esotérico, siempre lo digo, significa interno, está mal visto. Las religiones lo ven como algo, viste, demoníaco, diabólico, pero no, tiene que ver con cosas internas, que eso interno tiene que ver con el espíritu, con el alma, con lo que uno es realmente. Y todo lo que vos pidas en oración lo vas a recibir, ¿sí? Pero tiene que ser desde el punto de vista interno. O sea, cuando vos abrís la caja de Pandora, entre comillas Pandora, cuando abrís la caja, se puede desatar el caos como se puede desatar la bendición. Yo apunto más a la bendición, se puede desatar la bendición. Lo que sí, si no te funciona en los primeros 30 días el sistema que estás usando del Mateo 21, 22, tenés que cambiar el sistema hasta que te funcione, porque Dios escucha, como lo vengo diciendo. Y a veces hay que tener cuidado con lo que uno pide, porque eso que uno pide se le es concedido. En base a esto que te menciono, nosotros tenemos que estudiar, yo particularmente tengo que estudiar cómo nos llega la Biblia a nosotros, cómo acciona hasta llegar hasta nosotros. Ya te tiré ahí, te tiré un par de datos de Constantino. Constantino manda a llamar a todos los sacerdotes, obispos, que ya más o menos estaba organizada la Iglesia Católica allá por el 400. O sea que si yo soy Constantino y mando a llamar a todos los a obispos, sacerdotes y demás, padres de la Iglesia, tengo que traer todos los documentos de 400 años para atrás. O sea que tengo que traer todos los documentos del 1600. Del 1600, 1600, 1700, todos los documentos se encontraron en 1800, 1900 y 2000. Necesito todos esos documentos con el fin de poder sacar lo que quiero sacar o lo que busco sacar. Siendo honesto conmigo mismo y con la humanidad, sacar lo que realmente es. O sea, 400 años para atrás tengo que recapitular todos estos documentos. Eso te lo conté, qué es lo que pasó en el Nuevo Testamento. Vamos a ir de nuevo al Viejo Testamento, después vamos a retomar, vamos a ir y vamos a ver. ¿Te acuerdas que
El idioma hebreo recibió varios... evolucionó en la escritura, que el hebreo, en esa evolución que vino haciendo, que fue con el tiempo, primero se escribía en piedras, en tablillas de arcilla, como por ejemplo el cuneiforme, que era de los caldeos, de los babilónicos, y en piedra. Después apareció el papiro, que el papiro es como un papel que se saca de la totora. Y la totora no crece lindero al mar o lindero a agua salada, sino que la totora crece puntualmente donde vos tenés nutrientes que te genera el agua dulce. Y esos nutrientes te los genera el movimiento del agua, que se va oxigenando con los desechos que van entrando, es desecho de los peces, desecho de los animales que cruzan el río, por ejemplo el Nilo, que ahí es donde están los primeros papiros que se encuentran, de los desechos de las personas por las napas donde van los desechos, digamos, los pozos negros, napas freáticas creo que son, si mal no recuerdo. Bueno, eso va corriendo por ríos subterráneos hasta que desemboca al río y viceversa. A veces tenés ríos subterráneos que desembocan al río o al mar y hay otros que los ríos surgen de abajo hacia arriba o de adentro hacia afuera. A veces son al revés, de afuera hacia adentro. Entonces, ¿qué pasa? Esos nutrientes que se van modificando, se van oxigenando, se van asentando, hace de que estas aguas sean ricas en nutrientes y hacen de que crezcan ciertos, no solo animales, sino también cierta flora. En este caso, en el Nilo crecían los papiros, esto se trabajaba de cierta manera, como la caña, vos de la caña podés sacar papel, la caña de bambú, la caña de azúcar podés sacar papel, como también de la corteza de los árboles, de ciertos árboles, de los desechos, eso se puede sacar papel. Bueno, en este caso acaba del papiro, se sacaba de los juncos, digamos. Hay muchas personas que creen que esto también surgía o crecía el lindero al mar en Egipto. No, esto todo es lindero al río. Pero el papiro viene mucho más después, mucho más adelante. Y había toda una técnica para sacarlo, no era como ahora, había que picarlo igual que a la caña, hay que picarlo, hacerlo tipo rallarlo, después hay que sacarle el agua o el líquido, después lo tenés que dejar secar, después lo tenés que cocinar y lo volvés a secar y después lo volvés a cocinar hasta que decanta, se hace como un polvillo, digamos, como una harina. Eso lo sumergís en agua, sumergís una tela, esa tela la levantás, la dejás secar dependiendo la cantidad de agua que tengas y la cantidad de sedimentos de la caña o del junco, de la totora, te da el grosor del papel y obviamente el color. Por eso generalmente el color es marroncito del papel. Después se le ponen algunos aditivos para blanquearlo. Bien. El papel surge mucho más adelante, o sea, más cerca al nacimiento de Jesús que a cuando evoluciona el idioma hebreo, que como te dije, el idioma hebreo era sin vocales de derecha a izquierda, como sigue siendo hoy, y todo junto, se escribía todo junto, no había puntos, comas, no había espacios, nada, eran todas letras, todas las consonantes que se escribían de un lado hacia otro, que después se separaron, y la tercera evolución cuando se le agregaron las vocales. Entonces, por ejemplo, el nombre Jehová o el nombre Yahvé, voy a hablar del nombre Jehová, que para el pueblo judío está totalmente prohibido usar el nombre de Dios por un mandamiento, era JHBH, que la J se escribía como una I. Este JHBH, si vos lo lees, vos no decís JHBH, vos decís H, por decirte. Bueno,
esa lectura salía el nombre Jehová. Que tiene que ver, algunos rabinos mencionan que es interesante esto, que surge de la respiración, cuando uno respira fuerte, toma aire, contiene y exhala, aparece la palabra JHVH, Jehová. Me cuesta creerlo un poco esto, por varias razones que es para otro capítulo. Igual que Yahvé, aunque si vos te pones a estudiar ahora los contenidos de que Jehová y Yahvé son dos dioses totalmente diferentes, no se cruzan ni cerquita, aunque el judaísmo se lo atribuye a los dos, que es una misma persona. Otros eruditos, ellos sostienen de que no, que son dos entidades totalmente opuestas y diferentes, con características totalmente diferentes, en tiempos distintos y diferentes. Estos escritos antiguos, que hay muy poco de ello, hay más escritos que se han encontrado, que son copias de copia, porque antes no había una fotocopiadora, una editorial en la cual vos llevabas tu escritura y te la imprimían y hacían miles de copias. No, había escribas, los escribas eran como los escribanos, que estos tipos, ¿qué es lo que hacían? Escribían, traducían, contaban la cantidad de letras desde el comienzo hasta el final del primer párrafo, del primer renglón, la contaban y ponían. Eso tenía un espacio, una altura, un ancho. Era como un dibujo, uno dibujaba la letra. ¿Y qué pasaba? Ponían la primera letra y la última. O sea, contaban 20 letras, por ejemplo, ponían la primera letra, 20 y la última letra. Entonces, ¿qué hacían? Completaban el renglón, ese renglón de la primer párrafo. Y tenía que coincidir la última letra, no podía sobrar espacio ni faltar espacio. Así con todo el texto. Y eso se guardaba. Esto te estoy hablando de papiro, ya más cercano a la época de Jesús, al nacimiento de Jesús. Estos escribas usaban una pluma, una tinta, y cuando llegaban a la palabra Dios, o Jehová, o Yahvé, o Adonai, o algún otro sinónimo que tenga que ver con la deidad, esa pluma la dejaban a un costado, tomaban una pluma nueva, tinta nueva, y escribían la palabra Jehová, Yahvé, Dios, todo lo que tuviera que ver con Dios, la escribían, y esa pluma se desechaba, se tiraba, no se volvía a usar, se usaba solamente para Dios. ¿Por qué? Porque ellos entendían que la palabra Dios era muy sagrado y que no podían tomar el nombre de Dios en vano, aun cuando escribían esto. Algo cultural, algo religioso. No pienso así, no creo en esto. Me cuesta creerlo que esto sea así. Que Dios sea un Dios que te exija estas cosas. Y obviamente que esto tenía que ver con la reverencia que ellos tenían hacia Dios. Reverencia que hoy se ha perdido por varias razones. Una de ellas, o muchas de ellas, es una causa de la religión en general, y otra por causa del hombre en sí mismo. Ahora, la pregunta mía acá surge, ¿no? De todo esto que se ha encontrado, que dicen, por ejemplo, que se encontraron en las cuevas de Qumran en 1947, 1948, se encontraron escritos en vasijas. La pregunta mía, que esto es papiro, estos papiros, estos rollos se encontraron y algunos datan de la época de Isaías, Jeremías y demás, pero no hay más evidencia para atrás. O sea, a la época de Moisés no encontramos nada, no hay nada. No es que vos vas a encontrar una tablilla o vas a encontrar una tabla donde esté el Deuteronomio, donde esté, por ejemplo, el número o estén los 10 mandamientos. No vas a encontrar nada porque no lo hay. Hay repetición de repetición. Y los antecedentes que tenemos hoy, por ejemplo, que hay hoy, del Pentateuco. El Pentateuco, o la Septuaginta, que es la primera traducción que se hace del hebreo al griego, solicitada por los griegos, es una traducción griega del Antiguo Testamento. El Pentateuco son los 5 primeros libros de la Biblia. Estos 5 primeros libros, muchos religiosos o muchas religiones sostienen que les escribió Moisés.
Y esta es la pregunta que yo digo, ¿cómo hizo para escribir a Moisés cuando no había papel? En ese momento se escribían sobre tabla o sobre rocas, tablillas de arcilla, ¿no? Y que fue Moisés justamente el que escribió los 10 mandamientos. Algo que te digo que no me cierra y si vos buscas, vas a encontrar que no fue como lo cuentan las iglesias, ¿no? Es obvio que si Moisés escribió los 10 mandamientos en 2 tablas, yo me hago la pregunta con respecto a esto, al libro, me hago la pregunta, ¿cómo escribió cuando en ese momento, en Moisés, en la época de Moisés, o sea, 1500 años antes del nacimiento de Jesús, cuando él se encuentra con Dios según el libro, él se encuentra con Dios, ¿cómo hizo para escribir los 10 mandamientos cuando primero no había escritura, segundo no había papiro, no había recibido evolución la escritura hebrea, y obviamente Moisés era analfabeto, entre comillas, analfabeto, porque no sabía ni leer ni escribir. Eso viene mucho después. O sea, la educación de poder escribir aparece mucho después. ¿Mucho después cuándo? Mucho después que aparece la escritura hebrea. Y en Éxodo 28, capítulo 20, versículo 8, ahí lo tengo marcado, hasta el 11, se supone que esto está sacado literalmente de las tablas de Moisés, literalmente, que de hecho Moisés rompe las tablas y Dios se las vuelve a dar, pero en este caso no la escribe Dios, la escribe Moisés. Si vos lees el relato del libro te vas a dar cuenta de lo que te estoy diciendo, que no es que Dios lo escribe con su dedo, porque ahí muchos sostienen que Dios escribe los mandamientos con su dedo. Moisés después rompe porque le agarra como un ataque de locura, un capricho, y Dios lo manda de nuevo a Moisés a que escriba, pero en este caso ahora escribe Moisés, no escribe Dios. Esta tablita no está más, que a mi modo de verlo no creo que haya sido tan así tampoco. Supongo que no fue así, que fue un cuento para darle cierta autoridad al pueblo de Israel de que es el pueblo escogido. Pero acá viene lo que te quiero mencionar, de que si el hebreo se escribía de derecha a izquierda, todo corrido, no tenía consonantes, no tenía la vocal, no tenía punto y coma, no tenía espacios, no tenía mayúsculas, la palabra Dios se escribía con otra pluma. ¿Cómo escribieron todo esto en unas tablas de piedra, no tablas de madera? ¿Cómo? Te lo voy a leer y vos te des cuenta de lo que te estoy diciendo. El 4º mandamiento: acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Bien, todo eso que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Son 11 renglones con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mínimo 7 letras, 7 palabras. Son 11 renglones con 7 palabras, con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, en un solo renglón, 36 letras. ¿Cómo hizo don Moisés para escribir todo eso en una piedra y donde te faltaban todavía 3 mandamientos anteriores? O sea, la tabla tiene que haber tenido por lo menos 4 toneladas, básicamente, y tiene que haber sido de este espesor y que la pudiera cargar. ¿Y cómo hizo para escribir los otros 6 mandamientos en la otra tabla? Que también tenés varios renglones, por lo menos tenés 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, unos 12 o 13 renglones. ¿Cómo hizo para hacer eso? O sea,
Es algo ilógico, o sea, nosotros no podemos creer en todos los puntos que nos dan, no podemos ser tan incrédulos, o sea, si lo somos porque queremos serlo, no porque realmente nos tomamos el tiempo para estudiar estos temas. Por eso siempre digo, no creo que Dios haya bajado del cielo y haya dicho, acá está muchachos, eso por un lado. Así obviamente con todo, con toda la Biblia, con las leyes sanitarias, que son leyes sanitarias, que ya están, no cumplieron su tiempo. Después tenés leyes morales que aún hoy esas leyes morales están vigentes hasta cierto punto y cierto punto no, porque tiene que ver mucho con la iglesia que vos asistís, que la mayoría de las iglesias, te diría, todos son muy moralistas, no te muestran a Jesús, un Jesús salvador, te muestran la moral. Todo el Antiguo Testamento te muestra leyes sociales, leyes de convivencia, que nada tienen que ver con la existencia de Dios o con tu espíritu. Por eso la Biblia se le llama Biblia, porque es una biblioteca. No, así te puede servir para la vida, para desarrollarte, desenvolverte, para alguna que otras cosas te puede servir, pero no te da puntualmente un camino, así, este es el camino y punto. Por eso todas las religiones no se ponen de acuerdo. Y a eso tenés que sumarle, obviamente, la traducción del hebreo o el arameo a otros idiomas, como por ejemplo al griego, que la Septuaginta, como te mencionaba al principio, como hace un ratito te mencionaba que la Septuaginta es la traducción de lo que se encontró, lo que se editó de los hebreos al griego. ¿Y por qué al griego, amigo? Y no al, no sé, a un idioma. ¿Por qué no se tradujo al inglés? Bueno, para esto tenemos que saber historia, como estamos hablando. Cuando Babilonia toma poder, toma fuerza, se hace una nación grande, Babilonia es la actual Irak. La actual Irak toma poder y conquista el mundo. Una de sus conquistas es contra Egipto, que era el gobierno, Egipto era el Estados Unidos de hoy. Ahora el Estados Unidos de hoy pasa a ser Babilonia. Babilonia con el tiempo es destruida, es conquistada por lo que hoy son los iraníes, Irán, que son los persas, los medos y los persas. Los medos eran los pensantes y los persas eran los soldados, eran los que iban a la batalla, digamos. Babilonia era una fortaleza, era gigantesco y cruzaba un río por debajo de la ciudad, por lo tanto era difícil poder sitiarla porque al tener agua bajo la tierra tenía peces, tenía para nutrirse, en fin, tenía muchas cosas que hacían de que no había forma de poder invadirla por justamente tener un río. El rey Ciro de Persia, ¿qué hace? Desvía el río, que era el Éufrates, los desvía y al cabo de unos días los reyes de Babilonia, el rey de Babilonia se tiene que rendir. Los persas fueron muy tolerantes con los judíos, o sea, al conquistar Babilonia, todos los países que estaban dominados por Babilonia, en este caso de los judíos, que era Israel, pasan a ser esclavos de los persas. Con el tiempo, ¿quién aparece en escena? Don Alejandro Magno, el macedonio, el greco macedonio. Él era macedonio más que greco macedonio, el imperio greco macedonio. Alejandro Magno conquista Persia, Irán, y conquista, bueno, lo que es parte de Europa, Asia, Asia Menor y demás. Estos muchachos, los macedonios, los greco macedonios, son los que crean, por así decirlo, lo que es la filosofía, los filósofos, ¿sí? Entonces, cuando ellos conquistan, que eran los griegos eran bastante tolerantes, muy tolerantes, eran guerreros, pero eran muy tolerantes, más tolerantes que los persas. ¿Qué pasa? Empiezan a leer, quieren leer
la historia hebrea, la historia judía. Entonces le piden a los gobernantes de turno, que en ese momento ya no había más rey, pero sí había profeta, ¿qué es lo que le piden? Que traduzcan sus libros. Dentro de esa traducción de libros, que acá es donde empieza evoluciona la escritura, te estoy hablando de algo para que tengas una idea, 500 años antes de Cristo. Cuando ellos empiezan a traducir, le dicen, bien, ¿quién escribe esto? ¿Quién es el autor? O sea, acá es la primera vez que los presionan, entre comillas, a los israelitas, a los judíos, y le dicen, che, bueno, está bien, fantástico. ¿Quién escribe esto? ¿Quién es el autor de todo esto? ¿Quién es el que redacta esto? Entonces los judíos dicen, bueno, el que escribe esto es Moisés. Pero Moisés no sabía escribir porque la escritura, te vuelvo a repetir, arranca en el 700 aproximadamente antes de Jesús. Entre el 700 y 1000. Te repito, más cerca del 700, 600 te diría, que del 1000. Entonces la Septuaginta queda como una imposición, o la Biblia de los 70 queda como una imposición, que el autor de los 70, o la Septuaginta, o los primeros 5 libros de la Biblia, se le atribuye a Moisés. Pero Moisés no fue quien lo redactó. Ahora, si no fue Moisés quien lo redactó, si no fue Moisés quien lo escribió, si no fue Moisés quien plasmó todo esto, ¿cómo sabemos que lo que está escrito en el Antiguo Testamento, en los 5 libros primarios del Viejo Testamento, sabemos que lo que dice ahí es real? Sabemos que lo que dice ahí es así, que fueron hechos que realmente sucedieron. Bueno, no lo sabemos, no hay forma de saberlo, porque los escritos, que ya te vuelvo a repetir, que se han encontrado son copias de copias. Es más, te digo más, cuando se pierde o secuestran el Arca del Pacto, que dentro del Arca del Pacto supuestamente estaban los 10 mandamientos, se perdió todo eso, se fumó, desapareció, entonces no sabemos qué es lo que decía. Y cómo la escritura hebrea arranca en este periodo, en esta fecha, cuando ellos estaban en cautiverio, lo que atribuyen las religiones o los traductores, por ejemplo, la Reina Valera, que es la versión que yo te acabo de mostrar, que es del año 2000, es traducción de otros libros, traducción de otras culturas, traducción de historias, traducción de canciones, historias que se fueron pasando de personas en personas, de padres a hijos y de hijos a hijos, y de generación en generación por muchos años. Te diría más de 2000 años, 2500 años. Si yo te puse el ejemplo que hoy en 2025 retrocedemos 400 años, como si yo les pidiera, yo siendo Constantino le pido a todos los sacerdotes que me traigan todos los escritos de acá para atrás, o sea, del 1600 para atrás, haciendo una transpolación, haciendo un segmento, haciendo un paréntesis, en 400 años, te digo más, en 40 años, la historia se tergiversa, ¿no? Esos detalles reales se empiezan a disolver y se empiezan a poner otros matices que no son. Por ejemplo, tengo un ejemplo y espero que valga, y no es mi intención lastimar ni tocar a nadie. En la guerra de Malvinas, cuando fue la guerra de Malvinas, yo tenía algo de 7 años, 8, y cosas que me acuerdo y cosas que no. Me acuerdo de lo más agresivo.
una de las cosas, había un periodista que se llamaba, o se llama, creo que está vivo, Nicolás Casanseu. Nicolás Casanseu trabajaba para ATC, Argentina Televisora Color, hoy la televisión pública. Y él estaba en Malvinas. Él estaba transmitiendo en Malvinas. No se transmitía en directo porque no se podía, pero se transmitía en diferido, digamos, el conflicto de la guerra. Hay muchos videos de Nicolás Casanseu donde Nicolás hacía entrevistas y pasaba noticias. Dentro de las noticias que él pasaba o te daba, también te daba su punto de vista de lo que era la guerra. Era obvio que él no estaba en el frente de la batalla, no. Él estaba en Puerto Argentino, donde estaba centralizado el ejército, y que esa centralización del ejército era el centro de mando, pero no es que ahí se generaron los combates más fuertes. Los combates más fuertes fueron donde desembarcaron Pradera del Ganso, Monte London, Monte Dos Hermanas, que ahí había pequeños grupos de conscriptos que no eran soldados pagos, porque te acordás que para esa fecha era obligación hacer el servicio militar, y que cada soldado había, por cada pozo de zorra que se le llamaba, o trinchera, no era la trinchera era un camino largo, un pozo de zorra que se hacía un pozo ahí había 5 soldados, había 1 o 2 FAL, o sea, 1 o 2 armas por cada 5 soldados, y había 4 o 5 cargadores por cada arma. Eso era todo. Y que de estos soldados tenían entrenamiento como cualquier otro, pero que no había un sargento o un suboficial con un entrenamiento de carrera. No, se le daba el arma y vos tenías que defender la posición. Eso era todo. Nicolás Casanseu, ¿qué hacía? Todas las noticias que él te pasaba, que lo podés googlear, esto está en YouTube, lo podés googlear. Él te contaba que todo el tiempo íbamos ganando la guerra, que íbamos venciendo a los piratas, los ingleses, que no habían podido desembarcar, que el batallón tanto había destruido no sé qué cosa, que esta otra. O sea, que prácticamente si vos veías todos los informes de Casanseu, hacía ganador a Argentina. Hasta que un día se informó de que Menéndez, que era el gobernador de la isla, se rinde, entrega sus armas. Esto en 40 años, fue en el 82, estamos en 2025, 43 años después, a Casanseu se lo toma como un héroe. Sin embargo, en la realidad no fue esto. Casanseu contó cosas que no eran, y desde la comodidad, digamos, no es que estuvo en un pozo de sol como un corresponsal de guerra tirado ahí mirando cómo tiraban y grabando. No hizo eso, él hizo otra cosa. Entonces, ¿qué pasa? Se desvirtuó, realmente los hechos se desvirtuaron a la fecha de hoy. Eso por un lado. Y por otro lado, los veteranos de Malvinas, los que fueron a pelear, se calcula que son arriba de 22.000 veteranos. Sin embargo, del lado pirata o del lado, digamos, de Gran Bretaña, la Gran Bretaña, que se compone en varios países, en total los que desembarcaron, no los que quedaron arriba de los barcos, los que venían de camino, la Fuerza Aérea, la Royal Marine o la Real Fuerza Aérea, el ejército que desembarcó, entre esos los Gurkhas, que lo tenían también, como vieron los Gurkhas que tienen ese sable doblado, que son unos criminales y qué sé yo. Los que desembarcaron fueron alrededor de 4.000 soldados ingleses, británicos. Y los que estaban desplazados, que estaban en la isla puntualmente, desplazados entre el ejército, que era la mayor cantidad, algo de la marina, muy poco, y muy poquito de fuerza aérea, que eran los mecánicos, los pilotos, que algunos estaban instalados ahí, otros estaban acá en Comodoro Rivadavia. Se calcula aproximadamente entre 9.000 y 10.000 soldados. O sea, entre 4 y 5 de británicos contra 9 y 10.
Más los que estaban en el continente, digamos, en Comodoro Rivadavia, Río Gallegos y demás que estaban ahí, como reserva, como logística, que no es que cruzaron y fueron a tirar o algo por el estilo, no, estaban ahí por las dudas. Los combatientes son este número que yo te menciono. Si vos, por ejemplo, tenés la posibilidad de acceder a la revista Gente, que era la que cubría la guerra, iba a tener todos los datos que te estoy mencionando. Todos los datos. Que hay revista Gente, y algunas están digitalizadas, y vas a poder leer todos. Todo lo que te estoy mencionando está ahí. Después estaba las 7 días también, y el Diario Popular, Clarín, la revista Gente, que era una revista semanal, ahí te salía todo detalladito. Fotos inéditas, espectaculares. Yo me acuerdo que en su momento las coleccioné, no me faltaba ningún capítulo. Por eso sé lo que sé. Entonces, ¿qué pasó? Hoy, al día de hoy, están los vivillos, los vivos, los que no lograron nada, tristemente, y quieren lograrlo ahora, que se hacen llamar excombatientes, que dentro de estos excombatientes están los que fueron a la guerra y no volvieron, los que fueron a la guerra y volvieron y ya no están más porque se quitaron la vida, porque la edad los agarró, digamos, le llegó su partida. Y después están los otros que se aprovecharon de la oportunidad de obtener una jubilación, una pensión, y que se metieron en la volada porque justamente les tocó hacer el servicio, porque incorporaron incluso los que ya habían dado de baja a la clase anterior y a la clase que venía a ser sorteada, porque antes se sorteaba. Bueno, todos esos se aprovecharon de la volada para hacerse llamar excombatientes. Cierro el paréntesis acá, entonces, eso con 43 años de distancia se ha desvirtuado. No es la realidad de eso. Te repito, buscalo, googlealo y te vas a dar cuenta. Con el estudio bíblico, o si queréis más atrás, con la Segunda Guerra Mundial, hay muchas cosas que se han desvirtuado. Incluso hay una corriente que dice que el genocidio hacia el pueblo de Israel nunca existió. Hay videos, hay documentos, hay muchas cosas que te demuestran de que sí. Bueno, se han desvirtuado. Pues imagínate ahora 3.500 años para atrás, o sea, 2.500 años para atrás, que fue cuando empezó la escritura, un poquito más, 3.000, 4.000 años para atrás. Creer que esto fue así realmente, que la creación fue Adán y Eva, dos personitas que se la pusieron en un huerto y que de ahí se procreó y de ahí llegamos a nuestros días y que hubo una serpiente y que esa serpiente habló y bla, bla, bla. Creer esto de forma literal, que esto es la hermenéutica, ya vamos a hablar de esto, es algo ilógico, digamos, es muy fantasioso, es algo muy infantil. Nosotros, personas adultas, poder llegar a creer esto realmente es infantil. No quita que podamos sacar un mensaje de esto. Tenemos que ser más infantil, no aprovechar la oportunidad de decir, che, bueno, esto no fue así, pero a ver qué mensaje puedo sacar de esto. Realmente, ¿qué mensaje? Vos pensás que si vos lees el Génesis y entendés que hubo un Edén y que Dios del barro hizo crecer dos personas y de esa persona después se poblaron la tierra, y que de esas dos personas entró el pecado porque desobedecieron y que estamos condenados a muerte por esa actitud, y creer eso así como lo creemos con esta información que yo te estoy dando, que se desvirtúa todo, es muy, muy infantil. O sea, la fe no es eso. La fe es que vos te investigues y de lo que vos investigas puedas sacar una conexión con Dios. Bueno, de acá vos no sacás una conexión con Dios porque realmente, ¿qué hace Dios? O sea, los pone, los crea, los pone ahí, les da una serpiente a un ser espiritual disfrazado de serpiente que los engaña, le pone una fruta, un fruto, coman de ese fruto y los acusa y los echa y están condenados a muerte. O sea, se enoja por el acto que él hizo. O sea, tenía que ser muy infantil en creer esto. En su momento yo lo creí. Bueno, hoy yo no lo creo más. No quita que de esto podemos sacar algo que nos puede sumar a nosotros, me puede sumar a mí para muchas cosas. Por ejemplo, si vos lees el Génesis desde
el idioma en el cual fue traducido, que es el hebreo, aun cuando son historias de historias de historias, y conociendo un poco la historia hebrea, conociendo un poco la Kabbalah, conociendo un poco el mensaje interno que Jesús te menciona, podemos sacar cosas que nos pueden sumar. Que esta es lo que yo digo, entre comillas, la caja de Pandora, que yo abro y se puede desatar la bendición, pero si yo sigo buscando sobre eso que abrí, que es el regalo, voy a encontrar más bendiciones para mi vida, y más bendiciones, y eso yo lo aplico para generar un cambio en mi vida. ¿Me explico? Entonces, es como te mencioné recién, Mateo 21-22, si yo sigo indagando sobre solamente ese versículo, eso va a traer una bendición a mi vida. Entonces, dicho esto, de este escrito fabuloso, porque es una fábula, la creación, tenés que pensar que había una tierra, un jardín del Edén y un Edén. Un Edén, un jardín del Edén y una tierra. Los teólogos, la mayoría religiosos me refiero, en las religiones todas te enseñan que era lo mismo. Sin embargo, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque en el tono que fue escrito, las palabras que se traduce como Edén no es la misma palabra que se traduce como tierra, y la palabra tierra y Edén no es la misma para jardín. Entonces, ¿qué pasa con esto? Vos te va a cambiar el significado. Por eso es que las religiones no se ponen de acuerdo en el mensaje, y hay una diversidad de religiones, hay más de 30.000 religiones, entre religiones madres, entre comillas madres, y subreligiones. No se ponen de acuerdo con esto. Entonces, no quita de que el mensaje que nosotros podemos llevar, por eso por ahí no se entiende lo que yo quiero decir de que la Biblia no es la palabra de Dios, pero sí podemos encontrar pequeñas porciones que nos acercan a Dios, al Dios que Él se quiere manifestar en tu vida, no al Dios que vos querés manifestar en tu vida, que no es lo mismo, son dos cosas distintas. Lo mismo pasa obviamente con el Nuevo Testamento, exactamente lo mismo. Si vos indagás, si vos buscas a estudiar qué es la Kabbalah tiene mucho que ver con lo interno, tiene que ver también con el esoterismo, tiene que ver con cosas internas que Jesús, que Dios te lleva a que vos puedas desarrollar desde el punto de vista espiritual, no desde el carnal. O sea, usar la carne como herramienta, o sea, el cuerpo, la mente como herramienta, para potenciar tu vida espiritual. Dicho todo esto, sobre lo que te estoy mencionando, de Moisés, del Antiguo Testamento, del Génesis, de la Septuaginta, de las traducciones que nosotros logramos tener hoy, realmente nosotros no tenemos evidencia que literalmente esto es así. No hay nada escrito. Va a salir a la luz, es muy probable. Lo que sí te puedo llegar a decir, primero, es que Dios no interviene en estos actos humanos. Él no interviene a menos que vos se los pidas. Y no va a intervenir tampoco desde el punto de vista humano, grupal. No es que somos un grupo y estamos en pos de buscar algo. No lo vamos a conseguir porque cada uno tiene sus propios intereses, porque somos individuales dentro de un grupo y los intereses de uno no son los mismos que del otro. Sí te digo que Dios sí interviene de forma personal a aquel que se lo pide. Y obviamente la solución que me puede llegar a dar a mí, o la solución que te puede llegar a dar a vos, no es la misma, no va a ser la misma. ¿Por qué? Porque todo tiene que ver con la apertura mental que uno tenga, y la apertura espiritual que uno quiere tener, y hacia dónde quiere ir, y el pedido que le hace a Dios, y cómo uno está atento a esas cosas. Entonces, ¿qué hago con todo esto? Bueno, primero seguir buscando, no desecharlo, ponerme en papel de víctima, ni ponerme en un papel de me han mentido, porque si te han mentido, porque vos permitiste que te mientan.
o en el papel de decir, de negar todo, porque yo no niego todo esto, yo niego de que realmente la Biblia sea la palabra de Dios, yo esto lo niego, pero no descarto que hay cosas interesantes. Si no, yo no hago hincapié en esto, ¿me explico? Pero tengo que ser coherente y tengo que ser razonable en el sentido de decir, che, bueno, ¿qué podemos sacar de esto? Como podemos sacar de otros libros, por ejemplo, de los deuterocanónicos o los apócrifos, como le dicen muchas religiones, que no consideren que esté la palabra de Dios ahí. Sin embargo, yo creo que hay información que uno puede obtener y vincularlo con lo que hay. O si vos querés tomar esos libros, que hay un montón, no sé, no te lo puedo mencionar porque hay muchos, pero te puedo mencionar el Evangelio perdido de Tomás, te puedo mencionar el Evangelio perdido de Juan, te puedo mencionar, por ejemplo, el libro de Enoch. Enoch fue del Antiguo Testamento, te puedo mencionar el Apocalipsis de Pablo, te puedo mencionar el Apocalipsis de Pedro, hay un Apocalipsis de Santiago, hay más cartas de Santiago, hay más cartas a los Corintios que están perdidas. Por ejemplo, 1 Corintios tiene 1 Corintios y 2 Corintios. Bueno, 1 Corintios no es 1 Corintios, es 2 Corintios, hay una carta anterior. Y 2 Corintios no es 2 Corintios, es Corintios 4. ¿Por qué te menciono esto? Porque cuando vos lees el contexto, en 1 Corintios, que yo te menciono que es 2 Corintios, Pablo le contesta a alguien una carta que le envían a él. Le contesta a los corintios. Hay una tercera carta que los corintios le envían a Pablo y que Pablo les contesta en 2 Corintios, que pasaría a ser 4 Corintios. O sea, uno tiene una carta, Pablo contesta. Sería la primera carta de los corintios que está acá, pero en realidad es la segunda. Ahí vuelven a escribirle los corintios a Pablo y Pablo les contesta que acá sería la 2 Corintios, pero en realidad es la 4 Corintios. Y aparentemente, por lo que se sabe, por lo que se ha encontrado, que son pequeñas porciones, hay una 5 Corintios. ¿Se entiende? Entonces, bueno, esos libros, que en algún momento seguramente se van a encontrar o no, son los famosos apócrifos. ¿Sí? El libro por ejemplo, hay libros de Noemí, hay otros libros que son apócrifos también, que se llama Sabiduría, que son del Antiguo Testamento, hay una Sabiduría de Salomón también. Hay varios, hay un montón que son apócrifos y que los religiosos, la religión madre, no consideró que fueran palabras de Dios. Por eso yo te digo, tenemos estas herramientas, bueno, usémosla, pero no la usemos como nos han enseñado desde el punto de vista institucional. Esto es y punto, y acá se termina, porque no le damos chance a que Dios trabaje en nuestra vida. Y Dios quiere trabajar todo el tiempo, quiere hacernos joyas preciosas, quiere hacernos diamantes pulidos, quiere hacernos oro refinado en fuego, y el fuego quema, y quiere hacernos piedras preciosas. El asunto es que nosotros buscamos excusas para esto todo el tiempo, de que Dios no existe, de que ese no es Dios, de que nosotros no necesitamos a Dios, de que Dios está en la iglesia, Dios está en un grupo de amigos, Dios está en el perro, en el gato. Sí, coincido, pero eso no es Dios. Dios es mucho más que eso. Por eso en Juan capítulo 21, ya lo he dicho esto, no es, como el público se renueva, dice Mirta Legrand, hay que volverlo a decir. Capítulo 21 de Juan, versículo 25, dice: y hay también cosas muchas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habría de escribir. O sea, a mí me hacen creer de que esta es la palabra de Dios, pero acá la misma palabra de Dios te dice que hay otros libros que si se hubieran escrito, podríamos saber lo que Dios hizo. Entonces, limitar a Dios en esto es infantil, pero yo lo uso para crecer. Esto es lo que tengo a mano, uso esto. Porque tengo que trabajar, si tuviera más tiempo y pudiera dedicarle más tiempo, le dedicaría, pero tengo que trabajar, tengo una familia, tengo mis
mis cosas también que quiero potenciar y no puedo estar todo el día con esto porque te come la cabeza. Pero sí te quería traer este mensaje. El capítulo 3, acá también entra Satanás y quiero que vayas celebrando porque ya vamos a hablar de Satanás más abiertamente, de que por qué no existe según alguno y por qué sí existe según yo. De hecho, si Satanás no existe, entonces no debería existir Dios y ya te voy a demostrar por qué. Así que bueno, espero que este capítulo te haya servido. No cierres la cabeza, abrila, al contrario, sé inteligente, abrila, potencia esto, potencialo para bien. Compartilo, empezá a verlo de nuevo si ya lo viste. Si por ahí soy medio aburrido, dejame un mensaje o decime qué es lo que te gustaría que hable, o cómo lo manifieste para que sea más entretenido. De todas formas, las cosas de Dios siempre son aburridas. No es diversión. Las cosas de Dios no tienen que ver con la diversión. La diversión está a la vuelta de la esquina y un bar acá a la vuelta. Ahí está la diversión. Ahí para chicos, chicas y de todo un poco. Las cosas de Dios no son divertidas, al contrario. Te hacen crecer. Así que bueno, espero que te sea útil. Seguime en el canal, ponerle me gusta y compartirlo que a alguien le pueda servir. Espero verte pronto.